Buenas tardes, diputado presidente, compañeras y compañeros, diputados y diputadas. Un saludo a los agricultores costarricenses que hoy celebran un día importante. En nuestras casas, en nuestros hogares, encontramos el producto de su trabajo, del trabajo de la tierra, de ese agricultor que desde tempranas horas, saliendo el sol, sale a trabajar en su tierra, en su finca, y que logra llevarnos el sustento a las familias y a los hogares costarricenses. Un saludo especial para todos y todas, agricultores y agricultoras costarricenses. Nosotros, diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, en los últimos 2 años o 3 años, hemos estado analizando en diferentes momentos y en diferentes instancias lo que es 2 iniciativas de ley que estaban en esta Asamblea Legislativa o que ingresaron en esta Asamblea Legislativa. Una es el proyecto de iniciativa popular, que es la Ley de Bienestar Animal, y otro es un proyecto de ley que también discutimos en esta Asamblea Legislativa en la Comisión de Ambiente, que fue a la Sala Constitucional, que se aprobó 2 veces en este plenario legislativo en primer debate y 2 oportunidades fue a la Sala Constitucional, porque teníamos algunas observaciones, algunos diputados, y no es que nos estuviésemos oponiendo al texto en su totalidad, sino que nos estábamos oponiendo de manera objetiva, de manera razonable, a algunos de los aspectos que estaban contenidos en el texto aprobado en primer debate de bienestar animal y reformas al Código Penal. Yo creo que en la primera votación, en donde se envió el proyecto por muchos de los diputados, un grupo de diputados de esta Asamblea, y estábamos diciendo que había problemas en la proporcionalidad de las penas, que eso era contrario a votos de la Sala Constitucional, y después que estábamos diciendo que el concepto de animal que estaba en ese texto que habíamos aprobado en primer debate era sumamente amplio, de tal manera que a la hora de que el juez penal conociera una demanda, una denuncia o una demanda para ser claros, una demanda por alguna violación al tipo penal que estaba quedando consignado, entonces era muy complicado y era muy subjetivo determinar realmente que esa amplitud en el tipo penal pudiese permitir realmente seguridad jurídica, seguridad para la implementación de la justicia. Era difícil también para un defensor público, para la defensa pública, para un abogado litigante que estuviese defendiendo o acusando en estos casos. Y me parece que para el juez también era muy complicado. Y aún así fuimos a la Sala Constitucional para oponernos al concepto que se estaba definiendo y a las penas que se estaban estableciendo. Nos parece que hubo una corrección por parte de la Sala Constitucional. Vino el proyecto de ley consultado, fue a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y ahí muy rápidamente de nuevo, sin mucha consulta a algunos de los diputados y sin buscar el consenso que deberíamos de tener para ver los temas con la objetividad que tienen que verse muchas veces a la hora de definir tipos penales, se define un nuevo concepto de animal que nos parecía que seguía teniendo los problemas de tipicidad, de apertura, de dificultad a la hora de nuevo estar en el escenario del juzgado penal y en donde quienes están acusando o defendiendo o el juez que imparte justicia tendría contra la realidad del texto aprobado
dificultades para definir el concepto de animal, donde se incluía muchísimos temas, animal no humano, etcétera, etcétera. Se dio primer debate, de nuevo en este plenario legislativo, y fue en consulta de nuevo a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional de nuevo emite un voto ante la consulta facultativa de los diputados, y de nuevo el concepto de animal genera vicios de constitucionalidad en el tema. Nosotros insistimos en que era necesario variar el concepto de animal y que era necesario hacerlo transparente y que era necesario tipificar adecuadamente el tipo penal e identificar el objeto para el cual el juzgador, a la hora de aplicar la norma, pudiese tener la seguridad jurídica y pudiese tener el sentido lógico de lo que es la aplicación de una norma y una sanción. Me parece que esa discusión la tuvimos en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Ahí fuimos con una serie de mociones al texto que se discute ahí, y me parece que tampoco se quería entender de que la corrección había que hacerla. Y ahí todavía está el proyecto que fue a la sala 2 veces, que regresó, está en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Paralelo a esto, en la Comisión de Ambiente hicimos algo que tiene que ver con lo siguiente. Se tiene el texto base de iniciativa popular, se tiene el texto base de otro proyecto de ley y se presenta un texto sustitutivo que es copia o gemelo del texto que fue en segunda consulta a la Sala Constitucional, y que hoy ese otro texto está en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. En la Comisión de Ambiente se sustituye el texto de iniciativa popular y se cambia, y la comisión acepta cambiar el texto por un texto que es copia gemela del texto que está en el otro proyecto y que fue a la comisión y que está en la Comisión de Consultas y que ha ido 2 veces a la Sala Constitucional y que ha recibido 2 primeros debates. Resulta entonces que entendimos que estábamos con el proyecto de iniciativa popular en primer lugar del orden del día, y comenzamos a observar que de nuevo habían movimientos de compañeros y compañeras diputadas muy interesados en este proyecto, y presentaron un texto sustitutivo al texto que venía de la Comisión de Ambiente y que traía exactamente los mismos errores de constitucionalidad que el segundo texto aprobado por este plenario legislativo, y que tenía los mismos errores que la Sala Constitucional identificó, errores en la proporcionalidad y errores sobre todo y específicamente en el concepto de animal que estábamos discutiendo en el texto que está en el plenario. Presentan un texto sustitutivo que dice: animal será que el doméstico, domesticado, o que esté bajo control humano, o cualquier animal silvestre que esté fuera del área protegida. Y perdón, aquí volvimos de nuevo a tener una dificultad en el concepto, porque volvíamos con el tema de la apertura, tipos penales demasiado abiertos, y estábamos entrando de nuevo en un vicio de constitucionalidad para este nuevo texto. Por tanto, nos dimos a la tarea de presentar un texto sustitutivo con alrededor de 13 compañeros diputados y diputadas, y fijábamos el tema en animal, entendido este como doméstico. Y entendido este como doméstico para forzar una negociación en este plenario legislativo. Una negociación entre diputados y diputadas, que nos sentáramos de manera objetiva a hacer una valoración pausada, una valoración objetiva y razonada del concepto de animal que queríamos en el tipo penal. Eso permitió muchísimas conversaciones.
la iniciamos en un café donde estaba don Mario Redondo, donde estaba Marcela Guerrero, Ronnie Monge, Ligia Fallas, un grupo de compañeros y compañeros, Henry, asesor del Partido Unidad Social Cristiana, y comenzamos a trabajar un texto, y la pregunta era, si estamos hablando de doméstico, ¿de qué tipo de animal doméstico es que estamos hablando? Y si estamos hablando de domesticado, ¿de qué tipo de animal domesticado es que estamos hablando? Eliminemos bajo control humano, porque va a quedar impreso o establecido en la definición que incorporemos en el texto. Y eliminemos el tema de vida silvestre, porque a la hora de definir el concepto de domesticado vamos a tener los animales en cautiverio y vamos a tener los animales que están en periodo de transición porque están siendo atendidos por accidentes o por acciones del ser humano que impiden que regresen a la naturaleza porque han sufrido lesiones. Y entonces están en el SOAVE o en cualquiera de las áreas en donde están requiriendo algún nivel de protección y cuidado. Y por supuesto que todos los animales que estaban en cautiverio, animales silvestres, iban a quedar incorporados dentro del concepto doméstico. Es así como nosotros, después de 2 días de arduas conversaciones, comunicaciones, establecimos que por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y comportamiento conviva con el ser humano. Y entonces aquí estamos en el primer concepto, el concepto de animal doméstico, que conviva con el ser humano, aquel que en el transcurso de la evolución ha evolucionado y tiene un comportamiento cercano a los seres humanos, convive. Y entonces se nos dijo, están dejando fuera control humano. Más bien el control humano que estaba establecido generaba un ambiente de que cerrábamos el espacio a solo los animales bajo control humano, y los perros callejeros y los gatos que están en las calles y otros animales en esa condición quedaban fuera porque no quedaban bajo la protección. Si convive con el ser humano, es todo aquel animal, raza, especie que nace, se desarrolla, se desenvuelve, convive con el ser humano en un ambiente alrededor del hombre, en la ciudad o en el campo. Y entonces que esos eran los animales que iban a tener protección del tipo penal para efectos de maltrato o muerte cuando hay intención de dañar, de maltratar o de matar a un animal, lo que se conoce en materia penal como intención de hacerlo o dolo. Y entonces esto es lo que regula, y cuando se da ese tipo de violación a este tipo penal para estos animales, automáticamente se genera una posible sanción que está tipificada en el Código Penal con la reforma que estamos haciendo. Nosotros definimos también animal domesticado, y animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición de salvaje. Y entonces ahora sí, poníamos 3 escenarios. El escenario de los animales domésticos, aquellos que nacen, crecen, se desarrollan, conviven con el ser humano históricamente y han evolucionado y hoy se han convertido en razas de todas las especies y que viven alrededor del hombre en el ambiente donde el hombre se desarrolla. Los otros eran los animales domesticados, aquellos que se extraen por esfuerzo del hombre del ambiente natural, del ambiente silvestre o del ambiente salvaje, y tienen un nivel de dominación, y entendemos entonces que es un animal que se vuelve manso, que adquiere ciertas características, pero no son características iguales a los animales domésticos, son animales domesticados.
un animal que se toma del ambiente salvaje, se amansa, se tiene, reúne ciertas características, pero su comportamiento no es igual al comportamiento de los animales domésticos y eventualmente pueden retomar su condición de salvaje en un determinado momento. ¿Y aquí cuáles animales se encuentran? De los animales que están heridos o que están en periodo de transición en el SOAVE, los animales que están en cautiverio, que han sido tomados del ambiente silvestre, pasados a un ambiente que no es el doméstico, sino domesticado y que está en una condición de ser amansado o domesticado. Y entonces esos animales tienen protección bajo esta ley. Y los animales que están en cautiverio, en los zoológicos, aunque sean especies exóticas traídas fuera del país, como las jirafas o los leones o los otros animales exóticos que están en periodos de cautiverio o en ciertos lugares, esos aquí va a haber una vinculación de dos legislaciones, de tres legislaciones. Una, la legislación de vida silvestre, que es la que autoriza el ingreso del país de acuerdo al sistema fitosanitario del Estado y SENASA, que les va a dar cuidado y protección, y además el tema de salud, que tiene que ver con las áreas de salud en materia de condiciones ambientales idóneas para el desarrollo de estos animales. Autorizaciones y permisos que están dados a través de la legislación mediante vida silvestre y que hoy están bajo la rectoría del SENASA y la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía a través de las áreas de conservación. De tal manera que incluir a los animales silvestres estábamos haciendo un problema de conexidad en materia de la ley que estábamos construyendo en esta Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque el tema para resolver en materia silvestre tiene que ver con modificaciones a la ley de vida silvestre, si es que se quiere poner sanciones a la tenencia de animales que además está prohibida, animales silvestres. La tenencia de animales silvestres está prohibida en el territorio nacional, que se tienen, sí, pero eso es un problema de la aplicación de la ley o la fiscalización que hacen las áreas de conservación y los entes como el Ministerio de Ambiente y Energía. Ahora, si lo que queremos es modificar y tipificar la tenencia de animales silvestres desde el tipo penal, modifiquemos la ley de vida silvestre y reforcemos ahí. Si lo que queremos o lo que tenemos es prohibir la caza, la reforma del 2013 prohíbe la caza de animales en todo el territorio nacional, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas. Y aquí entendamos áreas silvestres protegidas, todo el ambiente de la naturaleza del territorio nacional, donde andan los animales, no solo las áreas de protección, que era un error que querían establecer aquí, animales fuera de las áreas protegidas. No, un pájaro, un tucán, o una lora, o un venado, o un tepezcuinte, no saben dónde está la frontera del parque. Se salen del parque y andan por los niveles de la naturaleza donde tienen que entrar. Por eso teníamos también un error a la hora de la definición del concepto y del tipo y de la forma que queríamos establecer. Yo creo que hoy tenemos un proyecto de consenso, 45 votos de esta Asamblea Legislativa, ni un voto en contra. Me parece que hay que dejar claramente dicho para que la intención del legislador quede claramente definida, para que la interpretación que se haga posteriormente en los juzgados penales de este país quede claramente definida cuál era la intención del legislador. En cuanto a legislar para la protección, modificamos la Ley de Bienestar Animal en materia de animales domésticos y domesticados. Modificamos el Código Penal para que la protección de los tipos penales y la sanción de tipo penal que se dé por violación a los artículos nuevos del Código Penal puedan ser juzgados de conformidad con la intención y el texto que se aprobó en esta materia, modificando el tipo penal. La fracción de Liberación Nacional ha venido participando desde el diputado Ronnie Monge, que ha mantenido fuertes acciones en favor de este proyecto.
Nosotros en Liberación Nacional también hemos mantenido buscando un equilibrio entre lo que se va a legislar sea lo correcto, lo necesario y lo suficiente. A mí me parece que las acciones de este partido, el Partido Liberación Nacional, han sido congruentes en favor de lograr que tengamos un texto hoy aprobado que demuestra que es claro, que es transparente, que las penas son proporcionales, que los conceptos que están tipificados en los tipos penales son claros y son suficientes. Yo creo que avanzamos y dejar claro que no es cierto que aquí estemos dejando desprotegidos, como lo he escuchado en la prensa, como he escuchado algún sector de los grupos representantes del sector animalista costarricense, diciendo que estamos dejando fuera de esta ley animales en cautiverio, animales que están en periodo de transición en eso que llamamos los hospitales de los animales silvestres como el SOAVE, en donde se les da recuperación, se devuelven al ambiente natural porque han llegado animales heridos. Esos animales que están en estos espacios, si alguien comete una acción que va en contra de los tipos penales como maltrato, quien maltrate a un animal, quien le dé muerte a un animal o quien le cause daño a un animal, automáticamente puede ser sancionado bajo este marco normativo que se aprobó. Es interesante que esperemos que lleguen las consultas. Creo que no vamos a ir a la sala constitucional porque ese también es parte del acuerdo, y me parece que aquí estaríamos esperando que se venzan los 10 días, que le demos segundo debate y que el presidente de la República sancione esta ley y la publique para que la convierta en ley de la República. Algunos dirían, hay que reglamentar esta ley. No, esta ley no hay que reglamentarla, porque esta ley está modificando 2 códigos o 2 leyes que ya existen: la Ley de Bienestar de los Animales actual y el Código Penal actual. Simple y sencillamente se integran dentro de estos textos esta ley que se aprueba, y los cambios los vamos a ver incorporados en el Código Penal y en la Ley de Bienestar Animales que hoy está vigente. Los esfuerzos que hacemos son necesarios, han sido importantes, van en función de la protección de los recursos naturales, van en función de proteger animales domésticos y domesticados. Falta que trabajar recurso hídrico, falta que trabajar otros temas ambientales. Es necesario, y este debe ser el ejemplo, si ya lo hicimos con bienestar de los animales, hay que hacer un esfuerzo con el proyecto de recurso hídrico Iniciativa Popular, y hay que hacer un esfuerzo con el proyecto de recurso hídrico que está también en la Comisión de Ambiente, que podría ser gemelo de este si hacemos los cambios que corresponden. De tal manera que hay retos importantes. Esta presidencia del diputado Gonzalo Ramírez ha tenido la suerte de que vamos aprobando proyectos necesarios, importantes y con consensos. Yo espero que tenga y continúe con esa suerte para que en los próximos 7, 8, 9, 10, 11 meses podamos aprobar muchísimos proyectos de ley en diferentes áreas y en diferentes momentos y diferentes oportunidades. Muchas gracias a todos y todas por el apoyo. 45 votos fueron importantes, 45 votos han sido necesarios. Escribimos de nuevo una página importante en la historia de esta Asamblea Legislativa y somos parte, y puedo decir con toda tranquilidad, me siento satisfecho de haber sido parte necesaria, importante, para lograr que un proyecto de este tipo resuelva problemas en el país, contribuya con mayor tranquilidad y con mayor seguridad a todo nivel. También es una forma de forzar que se dé niveles de educación, de cuidado y de protección a los animales que conviven con los seres humanos. Muchas gracias, estimado presidente.